Bueno. Como ya todos deben saber, en Angry Birds, tras su éxito alrededor del 2009 y 2012, se murmureaba que si sacaran una película, y en ese momento todos nos pusimos. Ok, no XD, pero justo en ese momento Angry Birds estaba coqueteando con la decadencia a partir desde el 2015, un año después que sacarán la primera película, y en el año 2016 por fin todos en ese tiempo pudimos ver a nuestros queridos pájaros enojados en la pantalla grande, que ya todos en la actualidad ya debimos haberla, o al menos en mi país, que transmitieron más de un chingón de veces XD, pero después de su estreno muchos de la audiencia estuvieron conformes, pero no recibió mucho recaudación pese a las críticas buenas y malas, pero en mi opinión me gusta más a la siguiente que mencionaré de su secuela. Tras varios años Rovio se quedó sin ideas, y pensó en otras cosas como crear series y juegos de puzzles y reemplazarlos los clásicos juegos. Y se concentró en la segunda película de Angry Birds en el 2019, que en la verdad cuando lo mencionaron no me lo esperaba, pero feliz a la vez, pero no me esperaba que sea tan diferente a la primera. ¿Y por qué digo esto? Pues de seguro habla muchos youtubers de Angry Birds que ya han hablado de ese tema de comparaciones de la primera y segunda película, como ese brazo de aquí XD, y pues me he tomado la libertad de comparar ambas películas, el cambio de personajes, la textura de animación, los villanos, la personalidad de cada personaje, etc. Pero a lo largo del vídeo lo estarán viendo, y si me dicen que falta algo me avisan en los comentarios, pues yo soy de Epic Beer, sí, Suave Épica está de regreso junto con mis asistentes Chucky Bomb. Y sí, sé que es por mucho tiempo que no hago estos vídeos, pero ya estamos de regreso, y me apoyarás dándome like, de esa forma estás colaborando en este humilde canal XD. Bueno, sin mucho más que decir, empecemos. Para comenzar y hablar de esto empezaremos con el cambio de los personajes de ambas películas. Si eres uno de esos que vieron las dos películas seguidas en cada año o en cualquier plataforma, pues te darás cuenta en los personajes nuevos y lo de la primera película. Un ejemplo de ellos es Bugles, el pájaro naranja que apreciamos. Si se acuerdan, en la primera película lo incluyeron más como personaje secundario, que me hubiese encantado que tuviera más participación, así como Estella, Terrence, Al, entre otros, pero ese no es el motivo. Lo que también diría es el juez, que a pesar de ser un personaje inventado tuvo una buena participación y nadie se quejó de eso, al igual que la familia de pájaros que regañaron a Red al inicio de la primera película. Si bien estos personajes, salvo a Estella, Terrence y Al, no estuvieron en la segunda película sin explicación, aunque no dijo que son de relleno, si no, hubieran adaptado los hechos después de la primera película y reemplazarlos por nuevos personajes como Courtney, Gary, C, las guardias águilas, y los polluelos. Y si se preguntan por qué no menciona a Silver, pues ya había aparecido en Angry Birds 2 en el juego, pero aquí en la película lo han cambiado completamente diferente con el diseño anterior. Si bien esto es lógico porque de haber secuela deberían ver personajes nuevos, pero no inventados que no tengan que ver con los juegos, al igual con agregar cerdos femeninos, cosa que en la película anterior ni habían, pero yo diría que eso es el punto negativo que da la segunda película. Y no digo que está todo mal, pero con el aparecimiento de los personajes de la primera película, de los principales y como Matilda, Terrence, los Blues, Estella, ya les estoy satisfecho. Y lo positivo de la segunda película, aunque tuvieron poca participación en la 2, pero bueno, yo diría que los personajes nuevos no estuvieron nada mal, pero me hubiese gustado que aparecieran los personajes de la primera película en la segunda. Pudieron dar de repente cosas diferentes en la segunda película, pero bueno, eso es la cosa positiva que le daría a la segunda película, que Silver, Courtney, Gary, los polluelos y diría que Z, son los que dan buen aporte de entretenimiento tanto en la trama y en la película, pero bueno, pasemos en la siguiente. Ahora hablaremos de la textura de animación. Si bien, si ponemos a comparar las dos películas, estos obtuvieron un cambio de animación, aunque sí tuvimos buena observación en la vista a la hora de verlas, como si bien Red y los demás personajes en la 1 tuvieron un rojo más oscuro en el caso de Red, al igual que Joey y Bombi, de ahí diría con los demás. En cambio en la segunda película este color pasa a ser más claro y más llamativo, diría para la vista del espectador y público, pero si nos vamos a un punto muy comparativo, se nota que tiene más
color muy atractivo tanto en los lugares en la isla Pájaro, las zonas y el color claro de los personajes, pero si me dirán que la animación cambia a pasar de los años, sí pues, en este caso tras cambio de productores y guionistas, de repente adaptaron este cambio de animación, aunque no digo que es mucha, pero es una manera de distinguir si queremos hacer una comparación en ambas películas, si bien un buen estilo de animación a comparación de la primera película, y eso sería la cosa positiva que le daría a la segunda película, por lo tanto le dan buen estilo a la vista a la hora que el público lo vea. Ahora pasemos en la siguiente, y me voy corriendo de aquí. Pues, toca de hablar de los villanos en cada película. Si bien en la primera película, debemos reconocer que Leonard fue el villano, diríamos en la primera película, por su forma y de la manera como se comportaba de ir a la isla Pájaro para intentar engañar a las aves, que lo recibieran a él y los demás cerdos, ya que solo querían capturar los huevos, para finalmente destruir la isla y escapar con los huevos, para más adelante impedir a Red que escape con los huevos, y eso tras todo el plan que planearon termine siendo derrotado. Si bien esto es lo positivo de la primera película, ya que dan que ver con la trama de los juegos tras las aves, al ver conocidos a los cerdos y que Leonard, el rey de los cerdos, haya actuado de una manera malvada con las aves, aunque no mucho. En cambio en la segunda película, lo agregaron a Zeta como la villana, de darse cuenta que Aggie la Poderosa lo había abandonado y de ahí suelta su lado oscuro, por así decirlo, y planea destruir las dos islas de más águilas, pero al final tras casarse con Aggie la Poderosa se vuelve buena tras todo lo que había hecho. Pero ¿a qué llegamos a eso? Si bien Leonard fue un villano que planeaba planes para robar los huevos de los pájaros, en cambio Zeta se ve más lista a diseñar la superarma y lanzar bolas de hielo a las islas, y con eso le agregas a los cerdos, que fueron lo que ayudaron a Leonard a seguir con el plan con sus cosas más avanzadas como autos, TNT, barcos, submarinos, inventos, artefactos, etc. Pero con esto llegamos a decir que Zeta es la más inteligente de hacer los planes, mientras que Leonard es el líder de los demás cerdos, que planean planes con el objetivo de capturar los huevos, y podríamos decir que la primera película le doy un punto positivo por la manera de actuar de Leonard como en los juegos de querer los huevos, mientras Zeta es una persona de más inventada, que no tiene que ver con los juegos, aunque no digo que tuvo preferido a otro villano en los juegos en vez de alguien inventado, pero bueno, lo de Zeta no es nada mal, aunque ese ser personaje inventado le baja más a la película en lo personal, y eso sería lo negativo en la segunda película, así que Leonard tiene una buena aceptación como villano en la primera película y en la segunda también diría, aunque pasa de bueno también trabajando con el equipo de Red. Ahora pasemos a la siguiente X. Ok, ahora la cosa más cambiante entre las dos películas, son sin dudas las personalidades de cada personaje, empezando con Red. Si se acordarán, en la primera película debía más en serio con las cosas, resolver sus asuntos, siendo el líder y como el comportamiento como en los juegos y el Tons, mientras que en la segunda película, lo volvieron como un egoísta que solo quieren que le llamen la atención y que lo quieran, que él es el único héroe y hacer las cosas solas sin los demás, aunque al final entiende lo que estaba haciendo mal, pero eso no significa su actitud a lo largo de la película, le quita mucho y le hacen ver como el héroe. Además prefería ver su misma actitud que le dieron en la primera película, y lo de Chuck en la primera película, es divertido y amigable que quiere llamar la atención con sus amigos y el único que no te decepciona, y en la 2, diría que no le cambiaron mucho, aunque se muestra un poco decepcionado que alguien esté con su hermana, pero de ahí a lo largo de la película todo normal, y yo diría que conservó su mismo comportamiento en la 1, mientras que Bomb en la primera película, se ve un poco inmaduro, ni darse cuenta las cosas que pasan o hace, pero de buen corazón. En cambio en la segunda película lo pasaron más tonto, como tragarse moco de cerdo, confundiéndose en cosas simples, comiendo tierra, entre otros, pero diría lo mismo que Rey, conservar su personalidad en la 2, mientras que Leonard en la 1, era un líder jefe que planeaba planes malos para robar los huevos de los aves, y en la 2, esto lo cambiaron de dejar su rivalidad con Red y las aves y ser buen amigo, olvidar lo que hizo
esfuerzo, y trabajar con los demás en equipo, y bueno, no está mal que le cambiaron de malo a bueno, sino, que le dieron una revolución a su comportamiento, y Águila Poderosa, diría que en la primer película es valiente, desafía a cualquier cosa menos de volar, aunque al final lo logró XD, salvar los huevos con ayuda de Rek, Chuck y Bomb, de volar y en serio en algunas cosas, mientras que en la 2, diría que no fue un gran cambio, pero lo volvieron un cobarde, nervioso a la vez, por lo que había hecho en el pasado con Z, que ya sabemos qué pasó, pero de ahí sigue su misma actitud de ser valiente, desafiar cualquier cosa, al menos cuando Red y los demás fueron a buscarles, pero bueno, yo diría que el punto malo de la 2, es haber cambiado completamente la actitud de los personajes, salvó a Chuck y Leonard, y los demás como Matilda, Terrence, Hal, Stella, los Blues, entre otros, creo que siguen su misma personalidad que en la 1, aunque aparecen poco XD, y no podré olvidar que a un Blue, lo cambiaron de a niño a niña, pero bueno, le daría positivo a Chuck y Leonard en la segunda película, pero la 1 es lo más positivo que en la 2, que sus actitudes sean como en los juegos y el Toons. Y ahora vos vamos a mencionar unos comparativos importantes extras. Ahora diremos la trama de ambas películas, comenzando con la primera, está basada en los juegos en primer lugar, que los cerdos llegan por primera vez a la isla Pájaro, mientras Rex sospechaba mucho, y los tres van a salvar los huevos con la ayuda de las demás aves, y comienzan a lanzarse en la resortera, y finalmente salvando los huevos, y de ahí elogian a Red por haber salvado a los polluelos de los cerdos, y hasta aquí ya seguro sabemos toda la película, y en la 2, esto se basa entre comillas en el segundo juego de Angry Birds, pero cambiando completamente la historia de salvar las dos islas, ocasionará por Z, y las aves y cerdo deciden unirse y formar una alianza, e ir a la isla Águila para evitar la destrucción de sus hogares, y finalmente lo logran y todos conviven en una boda y le felicitan a Red por haber salvado a todos, pero se da cuenta que fue sus compañeros que también le ayudaron, especialmente Silver, y supongo que ya saben lo demás. Bueno, ¿qué puedo decir? Diría que la 1 tiene más referencias a los juegos en primer lugar, los personajes, sonidos en los juegos, resortera, lanzamientos, explosiones, etc. Su historia de saber cómo conocieron a los cerdos, y segundo antes que inicien los demás juegos entre peleas de aves y cerdos, mientras que en la 2, cambiaron muchas cosas, como la actitud de personajes, agregar personajes inventados, trama que no tiene que ver con los juegos, y se ve una película más animada con aventuras, y enseñar a ni ser egoísta con tus demás compañeros y trabajar, de la unión hace la fuerza, pero si bien, esto no es de bajarle mucho éxito a la segunda película, pero si somos veteranos de Angry Birds y fans 100%, diríamos que es muy diferente o ver una película animada además, pero lo que no puedo decir que está mal, es su buena participación que obtuvieron los personajes nuevos, y la historia no estuvo nada mal, pero la primera tiene más lógica, por lo la primera película por su trama con los juegos, su historia, personajes, entre otros, y lo negativo sería la 2, aunque no le bajó mucho que sea tan mala, pero bueno, ustedes díganme con quién se quedarían más. Ahora diremos la última comparación es... Llegamos a la última comparación extra, por así decirlo, en este caso los soundtracks, que obtuvieron la 1, y en la 2, aclaro decir que diré los soundtracks más importantes y lo más escuchado, ya que las demás duraron como segundos, pero igual lo considero buenas y de algunos de poco agrado, XD, ya bueno, comenzando por la primera película, la parte cuando los cerdos vaqueros, hacen su espectáculo con la música de fondo, llamada, Friends por Blake, y la verdad lo considero una de mis favoritas. También la escena cuando los pájaros amanecen temprano, se escucha de fondo la música de fondo, llamada Wonderful Life Bioma y por Matoma, que se la recomiendo XD, es de un agrado de muchos por su melodía, música, buen estilo de voz, etc. Y por ahí te podría mencionar, y Will Survive, por Davey Novato, Never Gonna Give You Up, por Rick Astley, y Movies por Medley, por Héctor Pereira, entre otros, pero de esas películas, salvo a las dos músicas que dijimos de un principio, son prestarás para colocar en la película, y en la 2, digamos que obviamente habrá otros soundtracks y de eso no te podría criticar, pero bueno, el primer soundtrack por decir el agrado de muchos es Let's Just Be Friends, por Luke Combs, aunque esta canción solo apareció en los créditos y no en una escena, pero podríamos decir que lo mejorcito
tanto de los soundtracks anteriores en la 2, por su estilo de música, la voz, estando diciendo con amigos, que hace referencia a Chuck, Reddy Bombi diría también en el equipo, a mí en lo personal sí me gustó de los mejores soundtracks de la 2, y también mencionar Best Day, porque esa, aunque esta también aparece en los créditos, diría también entre comillas lo mejor que los anteriores soundtracks, con buena voz, melodía, efectos, por así decirlo, que hace referencia de tener un buen día, por convivir más entre aves y cerdos que finalmente dejaron ser enemigos y podría mencionar como The Final Countdown, por Europe, Hábito Jeter, por The Turtles, Holding Out for Aero, por el Bonnie Tyler, entre otros, pero la misma del anterior, músicas utilizarás para dar más entretenimiento a la película, pero no estuvieron nada mal XD, y entre las dos películas, considero que ambos obtuvieron puntos positivos de tanto a los soundtracks, que de repente cualquiera nos puede gustar y otros no, pero no significa que sea la octava maravilla del mundo, si bien, unas buenas músicas que dan a las dos películas más atención, te permite de repente escucharlas cuando estás aburrido, y bueno no doy ni negativo a ninguno de las dos películas, y ahora finalmente pasemos lo más importante del video, y me voy con Chuck a comer algo XD. Ahora para terminar, diré conclusiones que dimos en ambas películas, si bien, la primera película tuvo como les repetimos, referencia en los juegos, buena trama, los soundtracks, etc., sumándole a los puntos positivos y negativos, en la 1 le dimos 5 veces de positivo, y obtuvo 2 veces negativas, por lo ya contado antes, mientras que en la segunda película tanto su trama, los soundtracks, la personalidad de personajes, le dimos tanto lo positivo y negativo, le dimos 4 de positivo, y 5 de negativo, comparando estos, diríamos que la 1 obtuvo más puntos a favor que en contra, y en la 2 lo contrario obtuvo más negativo que positivo, pero bueno, sacando eso diríamos que la 1 obtiene como mejor película por algunas cosas superando a la 2, pero es sin duda mi opinión, comparando, pero si nos vamos a lo realista, este obtuvo poca recaudación que la segunda, obtuviendo más, pero no quiere decir que les haga más ventaja a la primera, si bien, por lo bueno, pero en mi opinión por dentro de mi corazón las dos películas obtuvieron buenos soundtracks, la trama no, pero sí buenos personajes nuevos, entre otros, sin duda, Angry Birds la película tanto la primera y la segunda son buenas tanto aunque no las mejores a comparación de las demás películas de su estudio Sony Pictures, pero debemos saber que estas películas son de agrado de muchos fans, incluyéndome, les deseo más adelante una trama en la tercera película que está poco a poco en desarrollo, y que cambien algunas cosas como fan, y tal vez lo haga ya que Sega compró a Rovio, y esto permita cambiar ojalá Angry Birds, pero bueno, Angry Birds la película estará siempre con nosotros como fans. Y bueno, este fue el vídeo de hoy, ahora con todo, ya que hace tiempo que no hago estos vídeos, pero siempre intentando de mejorar como creador de contenido, si me dicen que faltó algo, díganme para intentar de corregir mis errores, pero eso es lo bueno, me gustó mucho editar este video, y sobre todo a Angry Birds que a pesar que la 2, ya lleva 5 años al aire, aunque también transmitieron un poco chingón de veces en mi país XD y tuvo algunos productos como por ejemplo un álbum, al menos en mi país salió ese álbum que está recontra chido XD, pero bueno les deseo un buen día, cuídense aves épicas, tal vez estaré un rato ocupado, pero a partir de ahora creo que estaré publicando algunas cosas randoms para que vea que sigo vivo XD, ya bueno, gracias por ver el vídeo, hasta pronto, y como siempre el saludo final de todos los vídeos, Adiós, Aves XD. XD.